Bien, solo para iniciar entonces les comento, mi nombre y apellidos es Wilfer Ceballos Betancourt, soy docente del Tecnológico de Antioquia, he tenido la oportunidad de trabajar en múltiples escenarios, tanto de investigación como de extensión, como de docencia, en todos los programas de la facultad, tanto en doctorado como maestría, como los programas de pregrado, incluso los programas técnicos que en algún momento llevamos a regiones, a los municipios del departamento de Antioquia. Como formación, soy sociólogo de formación, tengo una maestría en educación y desarrollo humano y tengo un doctorado en educación y estudios sociales. A su vez, en este momento me encuentro desarrollando un postdoctorado en estudios complejos de Multiversidad Mundo Real en México y de una u otra forma vengo trabajando el tema de la complejidad desde hace muchos años, de las teorías transdisciplinares, como también, y de una u otra forma, por eso es la convocatoria del día de hoy, de la sostenibilidad y la sustentabilidad. Ese es el tema que nos convoca en el momento actual. Bien, en primera instancia, para una información preliminar, inscritos al momento actual hay 53 personas, 53 personas a las que se les envió el enlace. Esperemos que en el transcurso, bien sea de hoy, bien sea de el siguiente jueves, podamos tener a la mayoría de los invitados en este espacio. El espacio se va a desarrollar los días martes y los días jueves de 6 a 8 de la noche. En estos dos momentos se buscará durante todos los martes y todos los jueves del mes de noviembre, efectivamente poder tener un momento especial con diferentes profesionales que han trabajado o que vienen trabajando aspectos de la sostenibilidad, de la sustentabilidad y del desarrollo sostenible. He invitado a otros profesionales quienes se nos van a empezar a unir a partir del jueves para que nos acompañen discutiendo diferentes problemáticas. Problemáticas que estoy seguro a todos los que estamos acá, a todos y todas, nos llaman la atención, nos convocan. Y por eso mismo es importante el poderlos escuchar, el poder participar de sus opiniones, porque también hay que decirlo y hay que dejarlo claro, las opiniones en este escenario son diversas, son polémicas, son conflictivas y a su vez son necesarias que se den. De tal manera que por esa misma razón los hemos invitado para que puedan participar de este espacio y que efectivamente a partir del siguiente jueves podamos generar unos conversatorios y unas escuchas y unos convites muy necesarios para poder discutir en torno al tema. A su vez, lo que buscamos es que este espacio tenga la posibilidad de desarrollarse de forma sincrónica, los martes y los jueves, de 6 a 8 de la noche, muy similar a como podría gestarse cualquier clase del semestre, y a su vez habrá unas actividades que se desarrollen. Por ejemplo, hoy tendremos una actividad con la asistencia a clase de responder unas preguntas y esas preguntas efectivamente son de un tiempo especial que cada uno de ustedes podrían dedicarle al desarrollo de este curso. Las preguntas se podrían desarrollar con un yo que pienso al respecto, pero también algunas preguntas requerirán unos elementos necesarios para poder discernir esos asuntos que vamos a trabajar en estas sesiones. De tal manera que tendremos entonces, aparte del momento sincrónico, un momento diacrónico, cada uno, o en equipos, o en parejas, para poder pensar esas preguntas y poderlas desarrollar. También es muy importante que al interior del Tecnológico de Antioquia, pero no solo al interior, sino también interinstitucional, podamos discutir en términos de un ejercicio social, académico, pero también político, pero también disciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar en torno a la sustentabilidad, la sostenibilidad y al desarrollo sostenible. Entonces, esa es la invitación del día de hoy. Les invito entonces a esta mi casa para que tengamos la oportunidad de vernos todos los martes y todos los jueves, a discernir un poquito de este asunto que nos está convocando en el día de hoy. Veo algunos nombres que conozco, veo que efectivamente se van a ir uniendo paulatinamente más personas y serán invitados y bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Veo profesores de gran prestigio que admiro profundamente y que les doy la bienvenida también en este ejercicio que estamos construyendo. Y entonces, no sin más, ahorita también podríamos compartir la palabra, podríamos reflexionar en torno al tema. Yo voy a echar mucha leña al fuego para que ese fuego se vaya prendiendo, se vaya ardiendo y paulatinamente vayamos construyendo efectivamente una mirada hacia la sostenibilidad, la sustentabilidad y el desarrollo sostenible. Aquí, breve esbozo, recuerdo un poquito a Vasco, nuestro gran licenciado, filósofo, pedagogo, quien falleció hace poco realmente, con su texto, si no estoy mal, de 1986, analizando un poquito a Habermas, de la Escuela de Frankfurt, haciendo todo un análisis de su discusión en torno a los paradigmas que concentran la mirada científica analítica del siglo XX en las ciencias sociales, y Vasco entonces explicando un poco en un texto muy simple, muy sencillo, cuáles son los paradigmas de la investigación
en las ciencias sociales, él decía, bueno, tenemos tres paradigmas por esencia, que convergen o que integran múltiples filosofías transversales del pensamiento humano. Esos tres paradigmas de la investigación científica social vendrían siendo el empírico analítico, dice Vasco, dice Habermas, de estructura más bien técnica, de intereses prácticos, de búsquedas objetivas, de explicaciones técnicas, lleno de datos cuantitativos, que en última instancia es utilizado por aquellos sujetos que poseen el poder, que tienen acceso al control, que tienen la posibilidad de transformar el mundo a su antojo y por ende también tener uso de aquellos bienes que le pertenecen a la gran mayoría de la humanidad. También entonces dice Vasco, recordando un poco a Habermas, que existen otros paradigmas. En este caso, por ejemplo, el teórico hermenéutico, por ejemplo, en particular, donde hace referencia especial a aquellas miradas más de índole subjetivas, cualitativas, que miran al sujeto, al ser humano, desde su especificidad, desde su naturaleza, desde ese asunto, ese método más inductivo de la realidad, que permiten comprenderlo acercándonos precisamente a la profundidad de la riqueza humana, pero que de una u otra forma puede ser manipulado por aquellos actores que solamente les interesan o les interesa la objetividad, por tanto se presenta en ellos un cientifismo que puede engañar la realidad del ojo humano. Y ese cientifismo, en última instancia, puede estar arrojando unas miradas que se suponen objetivas frente a una subjetividad, pero que también siguen ocultando la realidad última de las injusticias sociales. Y por último, entonces también plantea otro paradigma, un paradigma sociocrítico, o también podríamos decirlo crítico social, muy propio de las transformaciones sociales del siglo XX, muy propio, aunque si bien es un paradigma por esencia latinoamericano, también tiene raíces rusas, también tiene raíces europeas y también tiene raíces norteamericanas, pero que en particular en América Latina ha encontrado un escenario perfecto para su cosecha, precisamente por las injusticias sociales, por las problemáticas no resueltas, por los abandonos del Estado, pero no solamente el abandono del Estado, sino también las violencias que el Estado mismo y los múltiples actores han hecho desde el gobierno y desde otros escenarios hacia las comunidades, hacia los grupos sociales, hacia las personas. De tal manera que ese otro paradigma, un sociocrítico, busca develar esas realidades más intrínsecas de las injusticias sociales y, por tanto, al develarlas, evidenciar que carecemos de esa valía como seres humanos y como estructuras sociales si desconocemos que aquí hay problemas que debemos trabajar por ellos principalmente para dar solución a esas grandes problemáticas que se nos presentan a nivel mundial. Entonces, quizás este curso está más centrado más en el último paradigma que en los dos primeros. Como está centrado en este último paradigma, pues tanto tendremos reflexiones críticas y los actores que invitaremos también tendrán esas posturas, unas posturas muy críticas al desarrollo, posturas críticas a los objetivos de desarrollo sostenible, posturas críticas al desarrollo y al crecimiento, posturas críticas en torno a los países del sur global, cómo han sido minimizados precisamente con relación a los países del norte global a partir del desarrollo industrial que pudieron alcanzar fruto precisamente de las riquezas que han logrado recolectar a través de los siglos. No en vano las venas abiertas de América Latina nos develan que efectivamente así lo ha sido, pese a lo poético o pese a la crítica que hoy en día se cierne sobre este texto tan famoso, pero que de una u otra forma nos refleja lo que ha ocurrido a través de la historia humana. No siendo más, arranquemos entonces este curso y si alguien tiene alguna pregunta es el momento y si alguien tiene que refutar algo también es el momento antes de empezar. Bien, entonces voy a proyectar unas diapositivas y estamos arrancando el día de hoy con lo básico. ¿Qué es lo básico que vamos a llevar en nuestro equipaje de hoy? Lo básico que vamos a llevar en nuestro equipaje de hoy va a ser definir sostenibilidad, sustentabilidad y objetivos del desarrollo sostenible. Eso es lo básico del día de hoy. Siendo así, necesito que por favor me puedan confirmar si están viendo la diapositiva. Sí, sí se ve, profe. Gracias. Bien, entonces esta pregunta es muy clara. ¿Cómo serás tú en el futuro? Y es una pregunta que todo el mundo tiene acá. Todos y todas hemos tenido en nuestra vida. ¿Cómo seremos en este futuro? Estoy viendo que presento unos problemas a veces muy marcados con relación a... Ah, ya me está pasando la diapositiva.
Si no me pasa la diapositiva, también necesito que me avisen, porque a veces el computador se me puede bloquear. Pues a veces se me queda en una diapositiva. Entonces, Hollywood siempre nos ha dicho cómo será el apocalipsis y nos lo ha dicho de todas las formas habidas y por haber. Entre esas formas, como Hollywood nos ha dicho cómo será el apocalipsis, nos ha dicho que van a venir unos extraterrestres, que una bomba nuclear o atómica nos va a estallar en todo el planeta, que va a haber un acabose, efectivamente, por enfrentamiento entre los dos polos del mundo en su momento, por ejemplo, ese polo comunista con ese polo capitalista, ese mundo bipolar que teníamos en su momento. También los talibanes o posteriormente otros. Hoy en día nos están pintando películas inclusive donde el cambio climático es la razón del apocalipsis. Sin embargo, Mad Max, por ejemplo, que es una película que salió en boga hace unos meses, la última obra, pues efectivamente también nos vuelve a pintar el apocalipsis debido a una especie de... Ahí sí ya nos explican un poquito más en esta última película, en esta última entrega de Mad Max, que es debido a las guerras. Y esas guerras ocasionaron precisamente un acabose de los recursos naturales, llamados recursos naturales. Hollywood nos ha dicho siempre cómo será el apocalipsis. Y efectivamente, la pregunta que siempre tenemos es, ¿los apocalipsis nos llevarán a un mundo de zombies? Vamos a ser unos zombies el día de mañana. Y aquí hay una palabra clave, por ejemplo, la palabra de la otredad, que claramente nos está diciendo esos miedos que tenemos acerca del futuro. Ese miedo que tenemos acerca de los otros que son diferentes a lo que yo soy, a cómo yo construyo mi mundo, a cómo yo certifico mi fortaleza como ser humano, a cómo yo me siento cómodo y conservador con la realidad que tengo. Entonces nos imaginamos un mundo de zombies, básicamente. Esa es la realidad que constantemente nos estamos configurando. Con base entonces en eso, eh, la pregunta de cómo serás tú en el futuro. ¿Cómo serás tú en el futuro? ¿Un zombie? ¿Serás un zombie? ¿Actuaremos como un zombie? Lo que estoy buscando básicamente es que me entiendan una partida. ¿Ustedes se imaginan así o se imaginan así? A veces nos imaginamos así, como que vamos a triunfar en este mundo posible, siendo los grandes triunfadores, siendo una visión romántica de aquellos que conquistan el futuro, que son capaces de ser líderes de un cambio. Sin embargo, la realidad es posible que sea así. Quizás por la falta de agua y comida, esta va a ser la realidad que nos va a tocar. Pero también la realidad que nos va a tocar puede ser así, por guerras en los territorios y por guerras por los territorios. Esto es factible que nos ocurra, precisamente porque al desplazarse los seres humanos de un lugar al otro van a ocasionar esos conflictos o en la búsqueda de esos recursos necesarios para poder subsistir, se van a presentar esos conflictos. Sin embargo, esta imagen es de la actualidad, ya la conocemos con total claridad. Es el enfrentamiento que se está dando entre Palestina, más fácil, Israel atacando a Palestina, como para acabar con un grupo que de una u otra forma ha causado terror por la búsqueda y por la defensa de un espacio vital de su existencia. Israel efectivamente ha acabado militarmente a otro pueblo. Pero esta es una realidad que nos puede pasar, o esta otra, por los desastres naturales, que hoy en día ya es muy común. Tan común que ya se está presentando de una forma muy evidente en ciertos territorios, por ejemplo, de España, donde efectivamente esta crisis que ha vivido ese territorio en España, efectivamente se está analizando si se puede llegar a presentar nuevamente en otras partes del país o en otros países. Se ha explicado ya científicamente que este fenómeno de lo que ocurrió en España fue por la condensación de dos corrientes de aire, uno caliente con uno frío, que hicieron estragos desde los nacimientos de las aguas y ocasionaron el crecimiento inmediato y por tanto la cantidad de agua no se pudo contener en los cauces y esto ocasionó un desborde masivo por toda la ciudad. Hoy en día lo estamos viendo, todos tenemos una cercanía con Medellín y si no han visualizado, ya el río Medellín se ha desbordado varias veces. Literalmente ha desbordado las calles y ha entrado incluso por fuera de la avenida regional a las diferentes calles de los barrios en algunas ocasiones. Y efectivamente se da por un asunto climático. Bien, no ahondaremos por esta situación, pero esto va a afectar los bienes que tanto, por los que tanto hubo conflicto en los últimos 2 siglos en el planeta entero. También las consecuencias más inminentes serán las migraciones masivas. Migraciones masivas de un territorio a otro territorio, en búsqueda de mejores opciones de vida. Alguien dirá, no, es que esa imagen pertenece a un grupo de familia de venezolanos que está intentando llegar de una parte del planeta a otra parte del planeta. Y parte de la explicación es que eso es cierto por unas dificultades político-económicas de un territorio, pero también es cierto que se va a presentar en diferentes territorios por desplazamiento ante las situaciones tan caóticas
por el calentamiento global, debido precisamente a la incapacidad del ecosistema para poder absorber esos flujos de aire y esos calentamientos que se van a presentar, esas precipitaciones. Y esto va a hacer que la gente entonces empiece a buscar territorios donde habitar para poder vivir mejor. Pero esto va a ocasionar lo que anteriormente en otra diapositiva les estaba presentando. ¿Y qué les estaba presentando? Les estaba presentando la posibilidad de una existencia en un territorio que se va a volver conflictiva, porque los actores que vivan en ese territorio, que vivan desde hace tiempo, van a querer contener a aquellos que lleguen. Y aquellos que lleguen, efectivamente quizás puedan llegar con mayor poder, o no, y allí se van a originar los conflictos. No en vano ese conflicto que lleva más de 70 años entre Israel y Palestina ha sido precisamente por esta razón, que si bien no tiene una razón climática, sí tiene una razón política y tiene una razón de intereses por los recursos de los territorios y por ser una zona hegemónica y territorialmente estratégica para los intereses de los países de primer mundo, en este caso de los Estados Unidos. Muy bien, esta será una consecuencia, las migraciones. Inclusive parte de la pregunta es si muchas familias colombianas ya han empezado a desplazarse de un territorio a otro, precisamente por el calentamiento que se está presentando en algunos territorios, por los costos de servicios públicos, entre otros. Y entonces esto nos develan las crisis que se nos vienen en las siguientes décadas. Crisis que tienen que ver con un aumento de las temperaturas, crisis que tienen que ver con la cantidad de enfermedades que van a venir acumulándose con el tiempo, crisis que tienen que ver con los conflictos territoriales, crisis que tienen que ver con las muertes que se pueden ir presentando de adultos mayores, por ejemplo, o de niños y niñas, quienes son los primeros afectados, por ejemplo, por los gases de efecto invernadero, que en este caso van a afectar considerablemente a las poblaciones más vulnerables, repito, niños y niñas y adultos mayores, sin decir que a cualquier ser humano adicional le vaya a afectar fuertemente. Ante esto, nos imaginamos esta forma de vida como nuestra propia vida. Nos imaginamos una vida con estas condiciones o con estas características, una vida un poco romántica. Y me disculpan que pare acá y ustedes dirán que tan poco serio fue el profesor para traernos a Peppa Pig a mostrarnos este curso de sostenibilidad y sustentabilidad. Pues les voy a mostrar que nada en la vida es ingenuo y les quiero explicar por qué. Entonces veamos un por qué. Yo no sé si les vaya a sonar el video y si no les suena me lo dicen y vamos a buscar la solución. ¿Qué percepción tienen de ese video que acabamos de ver? ¿Alguien que comparta su opinión? ¿Cómo observó esa lógica? Muy particular, muy particular y deja pensando mucho la actitud que tuvieron todos. Dejo unas cosas también claras, esas caricaturas son inglesas y reflejan el modo de vida de una familia convencional de nivel social medio de Inglaterra, pero son caricaturas que han llegado a cualquier parte del planeta. Alberto. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches. Sí, te escucho. Sí, ese capítulo de Peppa Pig me hace acordar de la lógica de Simón el Bobito. Simón el Bobito era un cuento de Rafael Pombo, un autor colombiano del siglo XVIII-XIX. Entonces, en una parte del cuento de Simón el Bobito hay una solución, ¿no?, a un problema. Resulta que hay una tierra que obstruye el paso, entonces la solución de Simón el Bobito es hacer un hueco para echar la tierra. Pero entonces, ¿qué hacemos con la otra tierra? Va como en la misma línea, creo. Absolutamente va en la misma línea. Absolutamente. ¿Alguien tiene otra reflexión al respecto? Quisiera dar una opinión en relación a eso, profe. Y es que, digamos, pues son como las lógicas, ¿no? O sea, yo estaba viendo el asunto y la verdad mi cabeza estaba en otra parte, estaba pensando, por ejemplo, en la lógica que tienen, ¿no? Para un pequeño problema, una solución destructora, ¿no? Entonces, para sacar unas llaves hay que llevar una retroexcavadora, hay que hacer un huecote, etcétera. Para la solución de un bien particular, si hay una afectación al bien colectivo, ¿no? Entonces se detienen y, o sea, mi imaginación un poco pues dentro del contexto justamente de lo que estamos analizando, ¿no? Porque la caricatura allí pues puede parecer muy ingenua, pero pues con la intencionalidad del contexto mismo del seminario, pues del curso en este momento, pues hace reflexionar sobre asuntos que vemos, ¿no? Como una situación particular de una familia en particular, entonces yo me lo imagino, bueno, es la familia que tiene cómo generar que venga el señor Toro, es decir, alguien fuerte que puede resolver un problema, así se afecte un bien colectivo, un bien público, ¿sí? Etcétera. Entonces creo que sí, allá hay un montón de conexiones que uno dentro de este contexto, o sea, la intencionalidad de ponerlo y soltarlo y pues le dispara a uno, bueno, a mí me dispara un montón de opciones allí, de recursos para pensar justamente cosas que vemos y vivimos en diferentes partes de Colombia y del mundo, ¿no? Donde se privilegia a veces el derecho privado por encima del público.
Absolutamente, absolutamente. Y sabes que no había analizado lo que tú acabas de analizar, por ejemplo, el tema del toro. Yo estaba analizando otros elementos, pero el tema del toro, el tema de la retroexcavadora, maquinaria amarilla, está diciendo muchos mensajes. Y está diciendo mensajes que en última instancia son validados por la familia, por una familia feliz y por un conjunto de familias felices que están allí en un territorio y que de una u otra forma no encuentran problema al conflicto, a la problemática que han ocasionado. No le ven problema absoluto al daño ocasionado al ecosistema, a la biosfera, a los recursos naturales. No le ven absoluto problema. Entonces, no lo había analizado por el lado del toro, pero efectivamente el toro lo que refleja es un porte de fuerza que es capaz de romper cualquier escenario precisamente por su capacidad diferencial con relación a los demás animales. Y entonces, como efectivamente a la fuerza vamos a rompernos lo que existe. Nos imaginamos nuestra vida de una forma armónica, así sea rompiendo lo que exista. Pero, a su vez, así hagamos lo que acabaron de ver ustedes eso, lo que ocurrió, esto es en realidad lo que hacemos. Esto es en realidad lo que hacemos. Deforestación. Eso que hicieron ahí en ese capítulo de Peppa Pig, que no se alcanzaron a dar cuenta, que no dimensionaron lo que nos estaban diciendo, es esto que ustedes están viendo en este momento. Deforestación. Y la deforestación trae desplazamiento de especies, una incapacidad para esos recursos ambientales de contener el dióxido de carbono que estamos generando. Por tanto, por ende, la huella de carbono se aumenta. Y al aumentarse el registro de huella de carbono, estamos generando mayor cambio climático. Y eso es un tema que vamos a analizar en otro momento, qué significa cambio climático. También vamos a analizar qué significa huella de carbono, cómo por el simplemente hecho de vivir, de caminar, por el simple hecho de ser seres humanos y seres vivientes, ya estamos generando huella de carbono. Y eso lo tenemos que analizar. Pero cuando hacemos esta atrocidad, y la atrocidad que ustedes acaban de ver en ese video, también se van a dar cuenta que efectivamente lo que estamos generando es un daño al ecosistema en su complejidad. Ante esta lógica, entonces, también estamos generando un grado alto de desertificación, que en particular no se habló mucho en la COP pasada de desertificación, porque efectivamente hay una COP, una conferencia de las partes, una convención de la desertificación a nivel mundial que es distinto a esta COP que nosotros tuvimos en este escenario. Y es distinta a la COP de cambio climático. Eso lo analizaremos en otro momento. Pero cuando generamos ese conflicto de arrasar los espacios naturales simplemente por un capricho humano, y ese capricho humano de que se nos cayeron las llaves, también puede ser el capricho humano de que quiero tener una finquita allí, y para tener esa finquita allí voy a arrasar con todos los palos de mango y con todos los palos, con toda la vegetación que hay natural, o con el interés de pronto en Barranquilla de tener una nueva playa, entonces voy a arrasar con con todo ese ecosistema natural de Barranquilla que logra detener a las aguas como una forma de protección, esos manglares que protegen esos territorios y que efectivamente hace que las olas bravas de Barranquilla afecten de forma menor a las comunidades. Todos esos actos humanos van generando un cambio climático, un cambio de la biosfera y por tanto un cambio del clima y por ende una desertificación. También generamos una contaminación de múltiples modos. De esa forma, los hacemos de forma consciente e inconscientemente, eh, unos daños al sistema en su conjunto, y esos daños van a afectar de forma contundente la realidad que tenemos. Esto no lo estamos haciendo desde hace unos 10 años, ni 15, ni 20. Lo estamos haciendo desde hace 3 siglos. De tal manera que hoy en día podríamos decir que países países del tercer mundo, o también llamados países en desarrollo, son países que en última instancia tienen los pulmones verdes del planeta, principalmente los países de América Latina. De allí que la propuesta de conservación de estos recursos naturales por deuda externa, no sea una propuesta como se plantea eminentemente del presidente actual, sino que sea una propuesta que había nacido desde el año 2013, precisamente en una de las COP, y propiamente no había nacido en los países en desarrollo. Entonces, como todo lo tendemos a llevar a la política en este país, pensamos que puede ser una idea loca que se le presentó a alguien en particular. No, esa lógica es una lógica que todavía sigue estando presente, puesto que tenemos que hacer un tratamiento de cuidado de los ambientes naturales precisamente para que sigan salvando al planeta en su conjunto. Esto lo analizaremos en otra sesión propiamente, el tema de la contaminación. En otra sesión invitaré al ingeniero Sergio, quien nos hablará un poco sobre la contaminación de las aguas.
Al igual invitaré a otros ingenieros que son ingenieros ambientales que nos hablarán de la contaminación en general y cómo hacer para entender que esta contaminación, que ya estamos en ella, que estamos viviendo en su complejidad y que efectivamente viviendo en su complejidad lo que tenemos que hacer es simplemente actos de contención porque ya el problema lo tenemos encima de nosotros. Y uno de los argumentos que él dice es el agua que nosotros bebemos cotidianamente ya está contaminada, ya está contaminada. Y en muchos casos es imposible descontaminarla. ¿Por qué es imposible descontaminarla? Porque efectivamente, por más métodos de descontaminación del agua, efectivamente ya ha tenido demasiados tratamientos que les impide que sea un agua totalmente salubre. Lo que hacemos es seguirnos contaminando con los recursos ambientales que tenemos. Y tendrían que pasar de muchas décadas, muchos siglos, para que nuestros ambientes naturales se descontaminen plenamente. Esto lo analizaremos con el ingeniero Sergio cuando hagamos la invitación de él en la tercera semana. Muy bien. Mientras tanto, nos ahogamos en nuestra propia polución. Aquí tenemos una imagen de la ciudad de Medellín. Es muy común ya hoy en día, por ejemplo, entender que se nos forma una capa que no deja salir precisamente la contaminación generada por los vehículos, pero también otras contaminaciones, lo cual hace que ese dióxido de carbono se devuelva, lo cual genera una vulneración inmediata en las poblaciones de alto riesgo, razón por la cual en los colegios se dice que niños y niñas no deberían salir a hacer deporte o hacer educación física en los ambientes al aire libre, de igual forma el adulto mayor no lo debería hacer. ¿Por qué? Está muy claro, los estudios revelan que efectivamente se puede presentar una cantidad de casos cancerígenos, entre otros, que pueden afectar de forma considerable a las poblaciones en mayor riesgo. Sin embargo, también se ha revelado y también se ha explicado que ese daño también se le puede presentar a cualquier persona. De tal manera que si usted tiene un familiar, por ejemplo, que esté trabajando, o algún conocido que esté trabajando en algún parqueadero soterrado y que esté permanentemente en ese cargo, en ese puesto durante mucho tiempo, aconsejele mejor que se vaya a ese escenario, porque la posibilidad de un problema cancerígeno es muy alta en el corto plazo. Listo, entonces, ¿qué se va a presentar en las siguientes décadas? Algunos protestarán en el futuro, otros más iliberales, este concepto de iliberalidad lo estudiaremos en otro momento. Otros iliberales rechazarán la libertad de expresión y los ideales del liberalismo democrático. Entonces, en el planeta va a haber gente que proteste por el alza de los recursos públicos, de los servicios públicos que nos presta el Estado. De igual forma, otros protestarán por los derechos que nos hemos ganado en los últimos 2 siglos y cómo esos derechos efectivamente no nos los deben quitar y no nos los deben quitar ni a muerte, porque precisamente son la identidad de lo que somos. Y efectivamente va a haber otros con intereses iliberales, o sea que van a ir en contra del liberalismo político generado desde el siglo XVI, XVII, XVIII, y que se fecundan precisamente entre el siglo XVIII con todo ese siglo de las luces y se desarrollan políticamente entre el siglo XIX y el siglo XX. Pero esos pensamientos liberales políticos, no confundir con liberales económicos, que son bien distintos, pese a que exista un grave similitud alta, y allí entonces trataremos de vislumbrar un poco a Adam Smith y también vislumbraremos a Voltaire, por ejemplo, o a Rousseau, porque son quienes fundamentan los principios liberales políticos, en tanto Adam Smith explica un poco el pensamiento, la estructura de la concepción liberal económica. Entonces, el iliberalismo, dice, de aquellos que efectivamente reniegan de las libertades públicas o del pensamiento liberal político en el mismo escenario, al interior del mismo escenario, del mismo momento político democrático que se vive en los estados. Y a partir de ese escenario de participación colectiva mediada por la democracia, se pueden apoderar fácilmente de esa democracia para transformarla y rechazar la libertad de expresión y los ideales del liberalismo democrático. Esto ya lo estamos viendo a nivel planetario y es algo que ocurrió hace 100 años, pero particularmente se está repitiendo en este momento de forma abrumante porque nos asusta lo que está presentándose. Y hoy, precisamente, martes, hoy es 5 de noviembre de 2024, hay elecciones presidenciales para los Estados Unidos, donde hay un presidente que muchos han cuestionado por su carácter iliberal. Y como en Estados Unidos efectivamente hay cantidad de personas que consideran que sus postulados son correctos y que hay que pelear por ellos. Esto se está presentando en Francia, se está presentando en Alemania de forma decidida, país donde efectivamente fue epicentro del nazismo en el siglo XX, se está presentando en Italia, país donde se presentó de forma eminente el fascismo con Benito Mussolini hace precisamente 100 años, y en otros países, Franco en España, y donde efectivamente ese fascismo o ese pensamiento radical de extrema derecha sobrevivió, dígase, más de 40 años. Y efectivamente hay muchas corrientes que todavía lo defienden y muchas corrientes que defienden la monarquía y que la defienden a ultranza, esa idea del imperialismo español. Pero esto se presenta en el resto del planeta, inclusive en América Latina. Y hay análisis muy claros de cómo en América Latina efectivamente se presenta una idea de estatismo muy ligada a la idea del control.
del control de los seres humanos en sus libertades públicas y por tanto hay unos pensamientos liberales que son transversales al comportamiento democrático societal. Ante esta lógica, pues lo que vamos a encontrar van a ser que hay líderes que aprovecharán potenciar sus ideas de control social. Y esos líderes efectivamente tienen unos argumentos lo suficientemente construidos, lo suficientemente escalados para que sirvan de soporte a otras ideas que se alíen a sí mismas. Algunos de ellos, por ejemplo, la sustentan en ideas de corte neoliberal, otras en ideas que no son neoliberales, sino que son más estatistas de proteccionismo. En el caso, por ejemplo, de Donald Trump, que está apelando a unas ideas de proteccionismo y de cierre de sus fronteras y de cierre de su economía ante otras economías que están creciendo y otras economías que requieren efectivamente una relación que se ha buscado en los últimos 20 y 30 años, fruto de las ideas de globalización. Otros que efectivamente para solucionar problemas en sus territorios apelan precisamente al control social y a un control social precisamente yendo en las libertades públicas. Otros, como Marine Le Pen, por ejemplo, que buscan defender esas ideas de proteccionismo de los territorios europeos a partir de las migraciones africanas o los intereses de otras poblaciones por tener intereses económicos con Europa. Y otros, en el caso, por ejemplo, de Colombia, que de una u otra forma consideran que los derechos sociales tienen que tener un cierto control, puesto que pueden volverse una especie de anarquía o una especie de libertad extrema por parte de los grupos que están intentando defender sus derechos. Entonces, y esto se ve muy marcado con ideas, en el caso colombiano, como la del bono educativo de María Fernanda Cabal, que posiblemente en su lanzamiento a la candidatura presidencial lo sacará en pleno, cuando hable de que el bono educativo será la mejor estrategia para que los estudiantes de instituciones públicas, instituciones de educación pública, puedan ir a otras instituciones a tener un mejor proceso educativo con calidad que no se lo generan los colegios públicos, porque sus profesores, mientras tanto, se encuentran en pleno de protestas públicas para defender sus intereses particularistas y por ende el más sacrificado es el estudiante de la institución de educación pública. Y entonces el bono educativo es una refundación de los recursos para llevárselos a los colegios privados y de esa forma los colegios privados empezarse a encargar de los estudiantes de niveles socioeconómicos bajos. Efectivamente, esto es una desfinanciación de la educación pública, muy parecido a las problemáticas que están viviendo en este momento las universidades, pero tranquilamente, históricamente, ha sido lo que han vivido muchas instituciones de educación públicas que no han recibido, por ejemplo, guías académicas o que no han recibido material didáctico para poder trabajar en el aula de clases durante décadas y que efectivamente no hay explicación para ello. Entonces, son ideas conservadoras de un romanticismo a ultranza que de una u otra forma se puede entender a volver ideas como el nuevo concepto que están intentando refundar y que tiene cierto grado de lógica, son ideas fascistas. Bien, este fenómeno se da desde la derecha, pero también desde la izquierda, porque el autoritarismo se puede presentar en ambos lados. Y en ambos lados se presenta precisamente porque hay intereses. Y los intereses no han sido locales. Los intereses siempre, ni han sido solamente de esta época, los intereses han sido históricos, como en el pasado, donde encontramos autoritarios que han estado en un lado como en otro lado de la política mundial. Y no hay que esconderlo. De esta forma, entonces, también no hay que esconder que todas esas lógicas autoritarias pueden ir en contra de las conquistas sociales de los últimos 3 siglos. Conquistas sobre el reconocimiento de la diversidad y la elección de género, libremente, sin control de autoridades, sin control de grupos sociales, sino por la simple elección de los seres humanos de hacerlo. La conquista de espacios académicos para su formación, y ahí entendemos un poco el crecimiento demográfico en las universidades, el crecimiento demográfico y la explosión demográfica que hubo en el siglo XX de la alfabetización básica del crecimiento de matrículas, del crecimiento de profesionales en nuestros contextos sociales, son derechos que nos hemos ganado, que hoy en día mucho más, gracias a que precisamente algunas políticas han posibilitado que tengan educación pública universitaria gratuita, asunto que en nuestras épocas, quienes somos de un poquito más de edad, no lo teníamos, derechos a una profesión, derechos a un trabajo, derechos al ocio, derechos al clima, derechos a la libertad, derecho al deporte, derecho al estudio, derecho a la literatura y derecho a defender nuestras ideas. De allí que, por ejemplo, siempre tengamos personas con voces fuertes que luchen por la libertad de los demás. Les voy a presentar a un ser humano hermoso, muy hermoso, que no conocía, pero que tuve la oportunidad de conocer. Voy a colocarla. Si no la escuchan, necesito que por favor me lo hagan saber y freno el video para que tengan la oportunidad de escucharla. Esta niña es Sara Díaz, efectivamente es una ambientalista
que ha estado en la COP16. Tuve la fortuna de encontrármela en una red social que a mucha gente la hace perder el tiempo y no voy a chicanear porque a mí también me ha hecho perder el tiempo en algunas ocasiones. Y trato de no hacerlo ocultando la red o borrando o borrando precisamente el enlace, pero vuelvo y lo descargo, entonces ahí nuevamente caigo. Es que para los domingos descansar, cuando nuevamente caigo. ¿Cuál es? Me encontré a esta niña, Sara Díaz, ambientalista. El chat de ella es fabuloso porque tiene una cantidad de videos, pero también tiene 9 años y una sensatez increíble para explicar en qué consiste el problema ambiental a nivel planetario. Es una niña colombiana que hace campaña ambientalista y estuvo en la COP16 hablando por niños y niñas, defendiendo el derecho ambiental, hablando por el futuro que ella va a tener. Y por eso me pareció tan significativo poderla escuchar. Aquí nos está hablando un poquito por la importancia de la COP16 y nos está hablando un poquito también de los resultados que hubo, que fueron resultados tristes, si se quiere. Algunos resultados interesantes. Después, cuando hablemos un poco de la COP16, de biodiversidad, hablaremos un poquito de la agenda, qué fue lo que pasó y por qué no hubo consenso entre los países, por qué no hubo quórum para tomar grandes decisiones en particular y cuál es la forma para que los países logren desarticularse y no lograr los avances significativos en las diferentes COP, que es una estrategia ya consabida que se ha ido aprendiendo con los años y por eso es que la mayoría de las COP que se han hecho desde el año 1994 no han dado un buen resultado. Precisamente porque al no existir quórum de parte de los estados mundiales, pues efectivamente se desbarata y lo único que queda son aquellos pequeños acuerdos interesantes, que en el caso colombiano han sido 2 o 3 interesantes, como por ejemplo incluir el asunto étnico, el asunto cultural en las decisiones que se vayan a tomar a futuro en torno a la biodiversidad. Entonces, esta niña nos explica eso y por eso lo que ella nos está explicando es tan importante y es tan valioso, pero también ella en el fondo está hablando por nuestros derechos. Está defendiendo nuestros derechos a vivir en espacios dignos y ambientalmente saludables. Y ella lo está hablando por nosotros. Son voces que se alzan, pero también no debemos desconocer un fenómeno. Son voces que amenazan y por ende se tienen que desplazar a otros territorios, porque son capaces de hablar fuerte sobre lo que está ocurriendo a nivel planetario. Bien, ahora que ya hablamos un poquito del tema más suave, entremos al tema más duro. ¿Cuál es el tema más duro? Los conceptos. Situación de origen. Bueno, vamos a mirar 4 elementos que son importantes para entender la situación de origen de la sostenibilidad, la sustentabilidad y el desarrollo sostenible. El primero es la emergencia ambiental, el segundo es la responsabilidad social, el tercero es el Estado y la sostenibilidad, principalmente para el escenario colombiano, y el cuarto es la educación superior y su rol en esta situación tan conflictiva. Lo primero, que ya lo vamos a ver en una línea del tiempo, es la emergencia ambiental, que podríamos encontrar un momento muy importante en la historia de la humanidad, como es 1968, momento que muchos han llamado el momento culmen de la modernidad y por tanto el nacimiento de un descontento hacia la misma, denominado como posmodernidad. Ya enseguida nos vamos a devolver un poquito en esa línea del tiempo, analizando algunos de sus elementos. ¿Por qué incluyo aquí la responsabilidad social? No por un asunto, no por un antojo de Wilfer Ceballos sobre el tema de la responsabilidad social, sino porque efectivamente para el momento actual esto tiene una relevancia lo suficientemente significativa con relación a lo que ha ocurrido en los últimos 30 años. Ya enseguida tratamos de vislumbrar cómo la responsabilidad social pasó a ser la principal estrategia que se ha asumido a nivel estatal para poderle hacer frente a esta problemática precisamente de cómo solucionar el problema de la emergencia ambiental. El Estado y la sostenibilidad. Aquí encontramos, por ejemplo, que en el caso colombiano, desde el año 1993, en Colombia se empieza a legislar en torno al medio ambiente, la ley 99, el COMPES 91 del año 2005, que regula los objetivos de desarrollo del milenio, que principalmente se da por 15 años y se da en el marco del 2000 al 2015, que para el escenario colombiano es un aprendizaje, pero también un fracaso. Ya lo analizaremos en otro momento. El decreto 280 del año 2015, que crea la Comisión de Alto Nivel de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para Colombia. Y esta comisión, efectivamente, conformada por todos los ministros del gabinete gubernamental, pero también por las grandes oficinas como planeación o como cualquier otra oficina importante del gobierno nacional que efectivamente le debe hacer frente a las problemáticas de cómo medir los objetivos de desarrollo sostenible. Y es esta ley, este decreto del año decreto 280 del año 2015, que se origina de forma temprana, dado precisamente al fenómeno de la tardanza de hacerle frente a los objetivos del desarrollo del milenio. El COMPES 3918, COMPES, para el que no lo conoce, Consejo Nacional de Política Económica y Social de Colombia, que son los documentos que se construyen para poder fundamentar unas políticas, unas normas, unas leyes que permitan regular algún tratamiento, alguna problemática puntual de gran calado, donde pueden participar múltiples ministerios o todos en particular, aquellos que tengan que ver con alguna problemática. Este COMPES 3918 del año 2018 es en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La plataforma de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Departamento Nacional de Planeación, en alianza con la CEPAL,
Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que tenemos en Colombia de forma significativa y que nos permite vislumbrar que en Colombia se están haciendo mediciones en los territorios. Pero allí también haremos una crítica particular a esta plataforma que se está teniendo en Colombia, porque es un ejercicio significativo para poder hacer mediciones territoriales, pero que no es suficiente y que no está leyendo de forma holística y sistémica lo que está ocurriendo en el país. Y eso es un asunto que muchos ya han vislumbrado, pero que es complejo hacerle frente porque el asunto aquí se reduce en recursos y capacidad instalada. El libro 2030, libro verde 2030 del año 2018, de Colciencias en aquel momento, ahora MinCiencias, que efectivamente devela o solicita trabajar por los recursos sociotécnicos en pro del trabajo territorial para el desarrollo. Y para eso entonces dice que es importante trabajar con y para las comunidades en alianza estratégica empresa privada, Estado, universidad y otros entes que participen de forma conjunta. Aquí el Estado, en el año 2018, Colciencias en particular, está haciendo un llamado al modo 2 y al modo 3 de producción de conocimiento. Un modo 3 que en particular en Colombia se ha llamado la triada Universidad, Empresa, Estado, pero que de una u otra forma a nivel mundial también se ha llamado como la triple hélice, la cuádruple hélice, la quíntuple hélice y hoy en día la sextuple hélice. Es decir, múltiples actores participando como una hélice en la solución de problemáticas territoriales. Esto dicho así en teoría suena muy interesante, sin embargo tiene un problema particular. Cuando tendemos a ir a los territorios, a veces las universidades, las empresas privadas, el Estado en sí mismo, vamos tratando de solucionar problemas a lo que está ocurriendo en esos territorios. Pero no escuchamos a los territorios, no escuchamos a las comunidades, a la gente, con sus problemáticas y con las formas que ellos consideran apropiadas para solucionarse esas problemáticas. Entonces tendemos a venderles las problemáticas tal como el mundo occidental las considera viables. Ese es un problema que se ha marcado y por tanto la apropiación social del conocimiento se ha desdibujado a un conjunto de soluciones que hacemos desde la universidad. Este libro verde entonces hace un llamado desde el año 2018 a que participemos en conjunto en las soluciones territoriales. La Ley 2294 de 2023 en el Plan Nacional de Desarrollo, que plantea precisamente una proyección 2023-2026 para hacerle frente a los objetivos de desarrollo sostenible y a la inviabilidad técnica para poderle hacer frente en ciertos territorios a los mismos. Allí ya hay un reconocimiento sobre la incapacidad del Estado para hacerle frente a las problemáticas. En educación superior, pues claro, hay unas conferencias mundiales y regionales de educación superior, las mundiales 1998, 2009, 2022, las regionales 2008, 2018 y 2022, si no estoy mal, me disculpan porque aquí no la coloqué, las conferencias mundiales, 2022 no, 2023. Y lo que vamos a encontrar en estas conferencias es algo que se ha venido discutiendo como la tecnificación del servicio de la educación superior. En un llamado que se hace a nivel mundial en torno a la calidad educativa, se ha hecho un seguimiento precisamente al servicio educativo y una especie de dicotomía si es un servicio educativo o si es un derecho humano. Y en esa dicotomía, efectivamente, la empresa privada y el Banco Mundial en particular han hecho hincapié en que efectivamente es un servicio, y como servicio hay quien lo compre. Ante esta lógica, efectivamente, la tecnificación ha involucrado instrumentos y arquetipos como las normativas ISO, que efectivamente son instrumentos de medición de la calidad de la educación superior, pero también agencias de certificación de la calidad. En el caso colombiano en particular, se acata precisamente ese llamamiento que ocurre del mejoramiento de la calidad de la educación superior y en particular, por ejemplo, se hace hincapié en el aseguramiento de la calidad de la educación superior desde aproximadamente el año 2002, fruto de la movilización nacional por la calidad de la educación superior que se da en el gobierno Pastrana entre los años 1998 y año 2002, un movimiento que se llama Movilización Social por la Educación Superior. De allí sale un primer decreto que es muy interesante, que deviene de la Ley 30 de 1992, que es el decreto 23. Se me olvidó. Decreto, ya enseguida me acuerdo, me disculpan la memoria. Este decreto del año 2003 regula algo que en educación superior se conoce como las condiciones de calidad de los programas de educación superior. Estas condiciones de calidad que regulan precisamente cada uno de esos aspectos de los programas permiten que efectivamente un programa pueda ser ofertado a servicio público de acuerdo a unos estándares que se requieren. En aquel momento el término que se estaba utilizando en el año 2343, en el año 2003, es el término estándares de calidad. Pero el término estándar de calidad no se acopló de forma adecuada precisamente porque emulaba esa idea del estándar de competencias para la educación básica y media. De ese momento para acá, del año 2003 al año 2019, ha habido una cantidad de decretos y leyes que han regulado la calidad en la educación superior en Colombia, una calidad que todos los programas y todas las instituciones deben tener para ofertar el servicio educativo, instituciones privadas y públicas, sin importar la cantidad de recursos que puedan llegar a tener, sin importar el nivel del servicio educativo que puedan llegar a ofertar.
Y efectivamente esto lo que hace es que se tecnifique el servicio educativo de acuerdo a la percepción de los actores, pero también de acuerdo a las evidencias que hay que evidenciar, si se quiere, o de forma redundante, las evidencias que hay que mostrar para dar cuenta que tenemos un servicio de alta calidad. También se crean agencias certificadoras y por un error nacional se considera que algunos programas por obligación deben certificarse en calidad, acreditarse en alta calidad, y ese error posteriormente se cambia, es con los programas de licenciatura en educación, pero durante unos años esos programas tienen la obligación de acreditarse en alta calidad precisamente porque son los programas formadores de maestros, y ante la baja calidad, ante la baja respuesta de los exámenes a nivel mundial, precisamente en las pruebas mundiales que estamos registrados en Colombia, pues efectivamente entonces desde el año 2015 se estandariza que los programas de licenciatura deberán acreditarse en alta calidad, un asunto que finalmente no logra prosperar y que efectivamente en el momento actual se vuelve optativo aquellos programas y aquellas instituciones que se acrediten en alta calidad. La palabra responsabilidad social aparece en algún momento en estos documentos, en algún momento apareció. En el decreto 1330 del año 2019 apareció la palabra responsabilidad social, absolutamente apareció, no apareció. En la acreditación de alta calidad aparece la palabra responsabilidad social, no aparece. Aparece la palabra desarrollo sostenible, no aparece. En las conferencias mundiales y las conferencias regionales aparece la palabra desarrollo sostenible, sostenibilidad, sustentabilidad, sí aparece. Y aquí la pregunta por el Estado es, ¿por qué esas palabras que son tan importantes no aparecen? Entonces son preguntas que tenemos ante la inquietud. Aquí ya entramos en la línea del tiempo, un recorrido sincrónico de la sostenibilidad. Estas gráficas se las voy a enviar a sus correos para que las puedan tener y las puedan estudiar. Aquí tenemos una línea del tiempo donde les puedo mostrar algunos elementos que son claves en cuanto al desarrollo mismo de los conceptos. Tenemos que en la década de los 70, desde 1968, aunque la problemática ya venía siendo estudiada desde la década de los 50, sin embargo, en el año 68 es el Club de Roma el que logra, con su política, con su economía, con su fortaleza a nivel internacional, con sus relaciones públicas, evidenciar la problemática de la crisis ambiental. Y en el Club de Roma, en el año 1968, se evidencia que tenemos un problema ambiental y que ese problema va a ocasionar un caos en las siguientes décadas, fruto de la industrialización masiva y la prestación de bienes y de servicios, bienes de consumo y servicios. En la década de los 70 se da un cúmulo de teorías que explican la realidad de lo que está ocurriendo. En 1971 emerge la teoría del ecodesarrollo, que precisamente plantea que el desarrollo planteado desde la década de los 50, desde la década de los 40, efectivamente debe estar subyugado a la ecología. Y si no es así, podríamos tener unos grandes estragos. El informe de los límites del crecimiento, que son constantemente analizados y que vamos a tener un invitado especial ahorita, el día jueves, que nos hable un poquito de los límites del crecimiento, y vamos a encontrar que nos develan que ciertas épocas nos están presagiando que el planeta va a tener un colapso en algunos momentos históricos. Ese documento del año 1972 explicaba que finalizando la década de los 30, en el siglo XXI, o sea, estamos ya en este momento, íbamos a tener un colapso ambiental, finalizando la década de los 30. Finalizando la década de los 20 más bien, o sea, 28, 30, 32. En esas épocas íbamos a tener unos colapsos ambientales. Este documento de los límites del crecimiento efectivamente narra cómo el planeta tiene una capacidad instalada para poder prosperar y por tanto tiene unos colapsos fruto de la incapacidad de sostenibilidad mismo de los sistemas socioecológicos. Por tanto, allí en este documento se habla de la resiliencia ecológica, socioecológica. Y entonces vemos cómo hay unas estadísticas que conoceremos posteriormente y esas estadísticas nos narran esas problemáticas cómo se van a presentar en los futuros venideros. Hay otra teoría que sale a flote, que es en 1974, la teoría del crecimiento orgánico, una teoría que habla de que hay que ser mensurables, razonables en el crecimiento y no desmesurados. Por tanto, hay que tener control de esa producción masiva de bienes y de servicios. Quizás no gustó tampoco mucho en ese momento. En 1976, pleno colapso del petróleo a nivel mundial, del crecimiento del costo de la gasolina y del petróleo a nivel mundial, fruto de que los países productores de petróleo protestan en contra de los países de primer mundo, quienes tienen control de los precios del petróleo, y generan un caos precisamente a nivel planetario por la gasolina, por el consumo del petróleo y todos los bienes que se desprenden de él. Efectivamente lo que va a ocasionar es un cambio en los modos de producción mundial y en la economía mundial. Y ahí es cuando el planeta entero deja las teorías keynesianas de proteccionismo y pasamos a teorías neoliberales con Ronald Reagan y Margaret Thatcher a la cabeza, quienes consideran que efectivamente hay que hacer un giro en los sistemas político-económicos mundiales y empezar a desmontar ese estado de bienestar en el que después de la Segunda Guerra Mundial el planeta entero se había montado. Pero entonces volvamos, la teoría de 1976, la teoría de la economía ambiental, pensada en términos de que la economía debía regirse por el ambiente y no viceversa, no el ambiente por la economía. Esto entonces se matiza en 1972, en la Declaración de Estocolmo, la declaración precisamente de medio ambiente de las Naciones Unidas, donde se discute sobre la importancia de hacerle frente al tema ambiental, razón por la que iniciando la década de los 80 se genera una comisión, la comisión del foro de Brundtland, donde efectivamente se va a discutir el tema, cómo hacerle frente a la problemática. Y es en 1987 que se genera el informe de Brundtland,
Informe que saca un término muy común hoy en día, que es el informe del desarrollo sostenible, que traducido como término dice capacidad de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para hacer lo mismo. De esa forma, el informe de Brundtland plantea que eso es desarrollo sostenible. Es la capacidad que tengamos en un momento determinado, en la realidad momentánea que tengamos en nuestras vidas, para satisfacer nuestras necesidades sin que estemos comprometiendo la capacidad que las generaciones del futuro puedan hacer sobre lo mismo. Entonces sacan un primer término que se oficializa en 1992 en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, la Conferencia Mundial de Naciones Unidas de Medio Ambiente. Este término, desarrollo sostenible, adquiere un papel protagónico a nivel planetario y es en la COP donde se empieza a dilucidar el término con otro en particular que emerge, que es el cambio climático, y un año antes, la Conferencia de las Partes de la Biodiversidad, 1994. Y estas conferencias de cambio climático y de biodiversidad y de desertificación buscan precisamente que los estados se comprometan para hacerle frente a las problemáticas mundiales. De ahí que las conferencias mundiales de educación tengan que ir a la par de lo que está ocurriendo con esa gran problemática mundial. Es en 1999 donde efectivamente se da el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, donde efectivamente se propone el Pacto Mundial. Y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas lo que busca es que ya el compromiso no solamente sea de parte de los estados, sino que también el compromiso sea por parte de los agentes privados generadores de riqueza económica. De tal manera que al comprometerse, ellos tengan instrumentos de medida y de control que le hagan frente a la crisis ambiental generada por la producción que están haciendo ellos y por la responsabilidad que tienen ante los impactos generados por su producción durante décadas. De tal manera que el compromiso no solamente es por la producción que hagan en el momento, sino también por todo aquello que han dejado de hacer y por los compromisos como generadores de riqueza para poder proteger toda la biosfera, toda la existencia humana y toda la existencia de las especies y del planeta entero. De tal manera que allí se busca tener recursos para poder solventar esto. ¿Quién fue el que sacó adelante este pacto global? Fue el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan. Sin embargo, aquí hay un fenómeno particular, y es que entre los años 1989 y el año 1990 se da un fenómeno mundial que es el Consenso de Washington, donde se oficializa uno de los estragos que estamos viviendo en la actualidad. El estrago se llama neoliberalismo. El Consenso de Washington oficializa un decálogo donde efectivamente el Banco Mundial está dando unas orientaciones a los estados del planeta para poder hacer su gestión administrativa estatal. Y dentro de los aspectos fundamentales se orienta a que los estados empiecen a privatizar los recursos del Estado para que los agentes privados saquen el mayor provecho y de lo que se encargue el Estado sea de recibir los bienes fruto de los cobros de los impuestos. De tal manera que adelgazar el Estado y enriquecer o engordar precisamente a la riqueza económica es la visión clásica de la economía de la década de los 50 y década de los 60, donde se planteaba que la riqueza parte de arriba hacia abajo, es decir, como si fuera una copa que empezamos a llenar paulatinamente y se va llenando hasta que cuando la copa esté totalmente llena, se empieza a derramar por los lados hasta llegar a la base y empieza a mojar toda la base. Es decir, si no tenemos empresas sólidas, no podemos tener la base, el soporte con suficiencia. Esta lógica es la lógica neoliberal, lógica que estuvo amparada durante toda la década de los 80 por ideólogos, en particular, como lo dije ahorita, Margaret Thatcher, Ronald Reagan y múltiples economistas que estuvieron estudiando el fenómeno paulatinamente, y políticos tan avesados como el político Kissinger, quien fue el delegado de parte de los Estados Unidos para estar en el informe de Brundtland, en el foro de Brundtland, y apoyar decididamente la idea de tener el término desarrollo en paralelo con sostenible. Desarrollo sostenible. Y no la visión que iba ganando, y era la visión del ecodesarrollo. Es decir, un desarrollo que privilegie primero el ecosistema antes del desarrollo. Esa pelea por dos términos no es una pelea netamente de palabras, de términos, es una pelea también de ideologías. Muy bien. Sin irnos más, se origina entonces la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas con los Objetivos del Desarrollo Milenio, son 8, después los conoceremos, y con estos Objetivos del Desarrollo Milenio se empiezan unas políticas a nivel internacional que son importantes en todos los frentes, en todos los ámbitos, que van hasta el año 2015. Ya explicaba en algún momento que efectivamente estas políticas de los Objetivos del Desarrollo Milenio cogen a los estados sin recursos, sin capacidad instalada, sin indicadores de medición, sin instrumentos de seguimiento, los estados y las regiones sin unos elementos suficientes para poder abordar la información estadística, etcétera, etcétera. Pero es en el año 2015
cuando efectivamente después del análisis del fracaso de los objetivos del desarrollo del milenio, se descubre que la visión sistémica es interesante, es factible y es importante para poderle hacer frente precisamente a lo que se nos está presentando a nivel mundial de las problemáticas existentes. Y es cuando se origina la Agenda 2030, que se plantea para desarrollar de los 17 objetivos de desarrollo sostenible entre el año 2015 al año 2030. Esto, breve esbozo de una mirada histórica de lo que ha pasado con el nacimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, diferenciemos en este momento lo que es sostenibilidad de sustentabilidad. Es importante. Aquí les estoy mostrando una imagen de mi asesor de doctorado, el maestro Iglesias, David Iglesias, de México, del año 2017. Él plantea una diferenciación paradigmática entre sustentabilidad y sostenibilidad. Y entonces coloca en la base dice, bases estructurales que sustentan los ritmos de crecimiento, distribución del ingreso, del capital, de la tecnología, del conocimiento, de los recursos naturales. Eso es lo que se llama sustentabilidad. Y en la parte superior, el techo, permanencia de los ritmos de crecimiento y desarrollo en el tiempo. Eso es lo que se llama sostenibilidad. La capacidad de resiliencia que tenga ese ritmo de crecimiento es a lo que se llamaría crisis de sostenibilidad. Porque precisamente los sistemas sociotécnicos pueden tener ciertas crisis de sostenibilidad en el tiempo. Y es factible que ocurran. Es decir, dicho de otra forma, el cultivo de alimentos no tiene por qué ser el mismo en los territorios. La producción económica que se ha desarrollado en un territorio durante décadas no tiene que ser la misma. Pero entonces del cambio de un escenario a otro escenario va a haber crisis. Y ese crecimiento va a ser una crisis sociotécnica de la sostenibilidad. Y esa resiliencia que tengamos para poder pasar precisamente de un estado a otro estado es lo que efectivamente va a sustentar la sustentabilidad. Y entonces va a haber una capacidad de crecimiento que son esos efectos multiplicadores, que se miden por el grado de sensibilidad que tengamos los seres humanos para entender esos cambios, para lo cual se demanda altos grados de procesos educativos, dialógicos, comunicativos, para construcción de soluciones, soluciones que sean comprensivas inicialmente, pero también que se lleven a escenarios normativos. Esta es la diferencia entre sustentabilidad y sostenibilidad. Entonces, diferenciemos etimológicamente. En inglés, sustentar es equivalente a to sustain. En tanto, sostener es más apropiado como to hold. En español, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua del año 2023, la acepción de sustentar plantea la idea de suspender con fuerza algo, en tanto que la de sostener refleja la de mantener en el tiempo un cuerpo. Se señala que la acepción más apropiada en ambos idiomas es la de sustentar. Entonces aquí vamos a tener una dicotomía. Voy a invitar a una compañera, una amiga, una gran amiga mía, Lisette. La voy a invitar para que discutamos el tema. Ella me discute y ella me dice, no le voy a dar muchos avances de la discusión, pero ella me dice, sustentar, eso es más una discusión política, es una parafernalia académica que tenemos nosotros. Lo que existe es la sostenibilidad. Y es allí cuando yo le digo, es que precisamente para que exista una sostenibilidad pensada de los países del sur global, tenemos que pensar en una ecología política que lo entienda. Y para pensar una ecología política que lo entienda, tenemos que generar unos grados de sustentabilidad que permitan entender una sostenibilidad en el tiempo. Y si no existe esa ecología política, no vamos a poder construir algo que sea sustentable y justicia social. Entonces, ante estas lógicas, vamos a encontrar algunas definiciones que son muy importantes para entender. Enrique Leff, un autor magnífico que se lo recomiendo, dice, la sustentabilidad vendría a ser, según Enrique Leff, del año 2010, abro comillas, la deconstrucción de lo insustentable. Y entonces, ¿qué dice que es Enrique Leff lo insustentable? Esa diatriba, ese discurso llamado desarrollo sostenible. Desarrollo, como dice Arturo Escobar, y crecimiento. Es un arquetipo de los países del primer mundo. Entonces, es la deconstrucción de lo insustentable y la construcción de una sustentabilidad generada por un diálogo de saberes, por una otredad, que da lugar incluso al encuentro de otredades irreconciliables, que son irreconciliables, que habrá de convivir en sus diferencias. La idea del vudú generó, por ejemplo, la idea del zombie. Pero no es la idea de los haitianos, es la idea de los norteamericanos. De esta forma, la sustentabilidad es la concepción de una racionalidad ambiental, social, política y ética, que demanda la construcción de las bases alternativas a la modernidad, que permitan la construcción de mundos de vida con nuevas posibilidades ecológicas y culturales, que posibilite una ética de la otredad y del ser desde la diversidad y la construcción de imaginarios marcados en el diálogo de saberes, y el reconocimiento de identidades diferenciadas, asuntos estos que demandan participación horizontal de las comunidades desde la diversidad cultural y el reconocimiento de la vida como el eje central de toda acción humana. La diferencia que denotan algunos autores entre sustentabilidad y sostenibilidad se encuentra principalmente en señalar los discursos eurocentristas que defienden el modelo económico y sus herramientas desarrollistas.
allí hay un problema que quiero mencionarles. ¿Por qué los objetivos de desarrollo sostenible no funcionan bien? Ese arquetipo de los objetivos de desarrollo sostenible no funcionan bien en los países del sur global, a diferencia de los países del norte global, por un asunto de recursos sociotécnicos. Mientras en Antioquia se miden más de 28 indicadores de salud, en el Chocó se miden aproximadamente 7. Y el tema aquí tiene que ver con justicia económica, para poder medir otros indicadores absolutamente necesarios para poder hacer frente al tema de la salud territorial. Pero no, en Antioquia nos hacemos frente exclusivamente a ese triángulo de oro denominado Medellín, Bogotá, Cali. El resto del país son capitales en segundo nivel, en tercer nivel, en cuarto nivel, que no tienen la capacidad económica para poderle hacer frente a asuntos de medición estadística y, por tanto, de política económica. Entonces es importante hacerle frente a eso y por eso el desarrollo sostenible no es lo mismo aquí, en el sur global, que en el norte global. Se aduce que sostenible ha sido afín a las construcciones de la economía moderna, en tanto suele relacionarse con desarrollo autosostenido. La palabra sostenible no viene de lo ambiental, asústense, viene de lo económico, viene de las teorías clásicas económicas de la década de los 50, viene de la teoría de Rostow en 1961, con las etapas del crecimiento económico. Razón porque las acepciones sostenido o sostenible figuran en la idea de promover el desarrollo como se ha entendido desde la economía. Por eso convergen perfecto, desarrollo sostenible, porque provienen de la economía ambos términos. Para Leff, por Almeida y Marín, del año 2009, la sustentabilidad denota las condiciones de crisis ecológica que se relacionan sistémicamente con las condiciones de sustentabilidad sociocultural y la razón existencial de los seres humanos, en tanto que sostenibilidad se extrapola al sentido crítico que busca darle la sustentabilidad a la crisis actual del mundo contemporáneo, entendiendo su significado a un sistema instrumental, productivo, económico, de carácter ontológico, que derive a todos los procesos de la existencia y a la solución circunstancial de la crisis ambiental. El tema dentro del desarrollo sostenible no es tanto la crisis ambiental. El tema es la productividad en medio de la crisis ambiental. ¿Cómo podemos seguir siendo productivos dentro de las lógicas del mundo occidental en medio de la crisis ambiental? Y cómo ese crecimiento se puede seguir gestando en los siguientes siglos. Pero eso es una falacia, es una mentira, porque las teorías que cuestionan lo ecológico efectivamente están planteando que tenemos un país, un planeta, un ecosistema finito, que tiende a acabarse con los siglos. Solamente un dato, porque no me quiero extender mucho más, solamente un dato para continuar. Hay estadísticas y la estadística es muy sabia, pese a que mucha gente también la critica. Plantea que finalizando el siglo XXI estaremos en 3 grados Celsius o más en el planeta. Wilfer, ¿y en este momento en qué cantidad de grados Celsius estamos? 1.47. 1.47. Se dice que para el 2025 estaremos en 1.54 en algunas partes del planeta. Y entonces la pregunta viene siendo, ¿y cuál es el problema? El problema es la afectación de la biosfera. El problema es la afectación de las especies. El problema es la crisis ambiental que se va a generar, los estragos ambientales que se van a generar, como lo que acabó de ocurrir en España, que se dio precisamente por eso, por un desplazamiento de vientos fríos en unos niveles muy altos de la Tierra y el aire caliente se chocan entre sí y ocasionan la crisis que se ocasionó. Los grandes cambios de temperatura que se presentan en los territorios. Eso va a ocurrir el año entrante, el racionamiento de agua, el racionamiento de otros recursos. Eso son situaciones que van a ocurrir y se van a ir incrementando paulatinamente. Y eso es un fenómeno estudiado que trataremos de observar un poquito cuando tengamos el momento donde estudiemos las COP y todas las sugerencias que se hacen en términos de cambio climático. Entonces, este es un breve esbozo, no intenté ser abusivo de tanto dato, tanta información, la iremos abordando. Les voy a enviar también a sus correos electrónicos una bibliografía, unas referencias que a mi juicio son muy valiosas. Esta bibliografía les puede explicar un poquito sobre lo que les he ido hablando, las diferencias entre sostenibilidad, sustentabilidad y desarrollo sostenible, sobre las ideas de crecimiento sostenible, sobre desarrollo sostenible, la idea de desarrollo, cómo es criticable y cómo efectivamente debe cuestionarse, de cómo tenemos una agonía planetaria, el maestro Edgar Morán nos plantea esas lógicas, y cómo tenemos unas vías alternas al desarrollo que se pueden estar gestando a partir de América Latina.
Esas tensiones se van a ir generando y es normal que se generen y de una u otra forma tenemos que entender que dentro de esas lógicas tenemos que aprender a convivir y tener una postura política para poderle hacer frente a esos asuntos. De allí un poco la importancia de la economía política en nuestros contextos. Les voy a enviar entonces el formulario. Tienen el formulario de asistencia, no sin antes preguntarles si tienen alguna pregunta, si tienen alguna participación, alguna sugerencia, algún cuestionamiento, que es importante que lo podamos dialogar, porque en el formulario les hago unas preguntitas con la asistencia, les hago unas preguntitas para que ustedes puedan responder. Las pueden responder desde la percepción, pero también con base en algunos elementos teóricos que ustedes puedan llegar a tener de forma previa. Si no tienen los elementos, las pueden contestar desde la percepción o desde la opinión, porque también es válido contestarlas desde la opinión. Entonces les dejo la asistencia, les voy a enviar las diapositivas, les voy a enviar la bibliografía y les voy a enviar también la asistencia para que la puedan llenar y podamos de esta forma ir haciendo un seguimiento a este proceso. Como les decía, tenemos un momento sincrónico, tenemos un momento diacrónico que ustedes están de forma independiente respondiendo inquietudes, respondiendo preguntas, haciendo lecturas y les entrego este formulario. En el formulario de asistencia aparecen las preguntitas, no las tienen que contestar hoy, las pueden contestar mañana, las pueden reflexionar a la luz de teoría si quieren, o también, como les dije, las pueden contestar con base en la opinión. Bueno, no sin antes de terminar esta sesión, quiero preguntarles si tienen dudas, si tienen alguna inquietud puntual que quieran que resolvamos en las siguientes semanas, porque vamos a tener muchos expertos en este curso, porque así está configurado el curso, con expertos que saben de múltiples temas sobre este asunto que nos convoca, y si quieren resolver algunas inquietudes al respecto. Ahí les dejé el formulario de Google, lo coloqué en la bandeja para que puedan acceder a él, para que puedan entrar a llenar los datos, y les estoy enviando los demás datos que les prometí a sus correos electrónicos. Profe, muchas gracias. Tatiana, es con mucho gusto. Y es un placer también. Y qué rico verte por acá. Ay, para mí también es un placer. Y qué espacio tan bueno. Muchas gracias, Tatiana. Muchas gracias. Bueno, nos vemos el jueves, 6 de la tarde.